¿Qué evento sobrenatural sucedió en tu vida que simplemente no se puede explicar? Trabajando como seguridad nocturna para una pequeña oficina en una planta de saneamiento, el edificio tenía una sola entrada y había que registrarse en la estación de seguridad para entrar o salir. Un trabajador aparece y se registra diciendo que necesita hacerse cargo de algunas cosas y agarrar algunas cosas. Así que reviso su identificación y enciendo algunas luces para él. Luego vuelvo a mis asuntos. Avancé rápido unas horas y mi turno está a punto de terminar. Todavía no he visto al chico regresar, así que voy a patrullar el edificio para encontrarlo y literalmente no puedo encontrarlo por ningún lado. No está en ninguna de las áreas en las que encendí las luces por él. No hay otras luces encendidas y no está en ninguna otra habitación. Me detengo en seguridad para ver si nos hemos echado de menos y él está tratando de irse, pero no hay nadie. Hago una segunda patrulla y todavía no hay señales. En ese punto fui a revisar las cámaras para ver a dónde fue, pero no está en una sola cámara, excepto en la que cubre la entrada y la estación de seguridad. Da la vuelta por un pasillo y nunca aparece en la siguiente cámara al final de dicho pasillo. En ese punto lo registré como un incidente y justo apareció el turno de relevo. Al día siguiente, mi jefe me llama y me dice que el trabajador había estado de vacaciones fuera del estado durante varios días y que no volvería por varios más. Nadie pudo ofrecer una explicación de lo sucedido. La única forma en que puedo explicar esto es ilusiones. Mi mamá y mi papá eran condependientes y les gustaba así. No querían a otras personas, aparte de los niños. Estaban completamente felices de estar abrazados el uno al otro. Mi papá murió el día antes de su cumpleaños en un centro de cuidados paliativos. Después fue como si todavía estuviera en casa. Su lámpara táctil al lado de su sillón reclinable se encendería por sí sola. El sillón reclinable se balanceaba como si alguien se estuviera metiendo en él y a veces mi mamá o mi hermana escuchaban a mi papá decir: «Cariño, ¿me preparas una bebida fría?». Así era exactamente como le pedí a mi mamá que llenara su enorme tazón con Sprite sobre hielo. Mi madre murió menos de año y medio después. Después de la muerte de mi madre, nunca hubo otra señal de que ninguno de los dos estuviera allí. Se han ido desde hace casi 14 años. Una noche tuve un sueño sobre mi abuelo, que había muerto casi 20 años antes. Estábamos en su casa y me decía constantemente: «Tenemos que limpiar la casa, tenemos que preparar la casa». Cuando le pregunté por qué, simplemente dijo: «Ella viene a casa». Mi abuela, su esposa durante 50 años, murió al día siguiente. Una vez tuve un sueño sobre mi mejor amiga de la escuela secundaria que se había mudado fuera del estado y había formado una familia. No la había visto ni hablado con ella en al menos 10 años y nunca había conocido a su hija, excepto al ver las fotos, publicaciones en Facebook y comentarlas. En mi sueño estaba caminando por una calle de noche y de la nada aparece su pequeña niña a mi lado y le pregunté: «¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué estás sola?». Recuerdo que me llevó a unos arbustos cerca de una casa al azar en la calle y encontré a mi amiga en mal estado, golpeada o algo así, en el suelo, y recuerdo correr hacia la puerta de la casa al azar gritando pidiendo ayuda y llamando a la policía. Esto es todo lo que puedo recordar del sueño, pero creo que pudo haber habido un poco más. Al día siguiente me despierto y pienso para mí mismo: «Hombre, eso fue extraño». Tal vez soñé con ella porque acabamos de hablar un poco en los comentarios de una publicación de Facebook. Debería enviarle un mensaje. Continúo mi día, voy al trabajo, llego a casa más tarde ese día, me siento en mi sofá y me desplazo por Facebook. ¡Boom! 1000 publicaciones, descanse en paz, etc. Todos ellos etiquetaron a mi amiga y a su hija. En ese momento no había información sobre lo que había sucedido, así que pensé que debía haber sido un accidente automovilístico o algo así. En el transcurso de las próximas semanas o meses surgió más y más información, y no fue un accidente. Mi amiga y su dulce bebé habían sido asesinados por algún animal. No me refiero a ellos como una persona. Esto sucedió hace 5 años. Todavía recuerdo vividamente las partes principales del sueño. Todavía estoy un poco horrorizado de haber tenido este sueño esa noche cuando estaba sucediendo posiblemente. Tampoco he podido contárselo a nadie más porque solo pensar en ello me da escalofríos. Mis hermanos y yo tuvimos el mismo sueño la misma noche hace un año. Fue exactamente un año después de que mi mamá murió y todos tuvimos un sueño sobre ella. Y ella estaba en el mismo lugar y nos estaba hablando. Nos aseguró que estaba bien y que estaba con su mamá y mis hermanos muertos y que su papá estaba en un mal lugar. Al día siguiente todos nos dimos cuenta de que teníamos el mismo sueño. Incluso todos hicimos de forma independiente un dibujo del lugar donde la vimos y escribimos el nombre del lugar al que se parecía. La mayoría de mis hermanos lo tomaron como un mensaje real de mi madre, pero a mi hermana menor y a mí nos gustaba creer que todos hemos desarrollado una extraña telepatía de bajo nivel de mente colmena. Tenía unos 15 años y estaba tratando de dormir, pero tenía un ataque de asma.
A última hora de la noche comencé a escuchar una respiración rítmica desde el suelo junto a la cama. No daba miedo, era más reconfortante, y no fui yo, porque mi respiración sonaba mucho más jodida que eso. Me ayudó a calmarme y dormirme. A pesar de que todavía estaba enferma, pude conseguir un inhalador por la mañana. En ese momento pensé que era un fantasma amistoso. Más tarde relacioné que tal vez estaba escuchando a un miembro de la familia a través de los conductos de calefacción. De lo que me di cuenta años después, cuando tenía un perro, era que había sonado exactamente como un perro grande durmiendo junto a la cama. Así que ahora estoy 50% seguro sobre si un perro fantasma vino a visitarme, o mi propio perro viajó en el tiempo unos 10 años antes de que ella naciera para consolarme. Bueno, cuando tenía alrededor de 6 años, estaba bajando las escaleras, no había nadie detrás de mí y de repente recuerdo tener escalofríos y sentir una mano débil en mi hombro antes de que básicamente me empujaran por las escaleras. Cortes y moretones, nada serio, pero aún recuerdo la sensación de la mano invisible en mi hombro, me persigue. No da miedo, pero todavía no es explicable. Cuando tenía 22 años, visité a mi abuela en su casa de retiro en Navidad. Ella estaba bien, nada fuera de lo común. Unos días después, viajé a ver a mi entonces novio, al otro lado del país. 2 días después del año nuevo, me desperté llorando a las 2 de la madrugada. No estaba realmente triste o demasiado emocional, pero las lágrimas seguían corriendo por mi rostro. Nunca sucedió nada como eso, y yo estaba un poco confundida, al igual que mi novio. Me volví a dormir unas horas más tarde. 3 días después me informaron que mi abuela había muerto esa noche alrededor de las 2 de la madrugada. Debido al divorcio de mis padres, la comunicación fue difícil y solo nos informaron después del funeral. No creo nada sobrenatural, pero es difícil entenderlo, especialmente porque nada como esto volvió a suceder. Un amigo nuestro de la familia, Gary, tenía una enfermedad terminal de cáncer. Él era una figura paterna para mí y uno de los pocos hombres adultos de mi vida anterior. Soy un alcohólico en recuperación, que me entendió completamente. Un amigo y yo estábamos en Moab, Utah, y encontramos un albergue para dormir por la noche. Tuve un sueño sobre Gary, se veía increíble, completamente saludable y con luz de fondo, y vestía un suéter multicolor. Me miró con preocupación en sus ojos, señaló hacia atrás y dijo: "No lo estoy haciendo muy bien". Me desperté un poco agitado porque se sentía tan real. Le conté a mi novia sobre el sueño, y ella me preguntó si necesitaba llamar a mi mamá para ver cómo estaba. Le dije que no era necesario porque sabía que llamarían si Gary fallecía. Ese día condujimos de Utah a Colorado y nos hospedamos en otro hotel. Alrededor de las 5 de la mañana me desperté y mi teléfono estaba sonando. Pude ver que era mi mamá y ya sabía lo que me iba a decir. Me dio la noticia de que Gary había fallecido y básicamente le expliqué que Gary vino y me dijo adiós. Estoy destrozado en la vida real ahora mismo escribiendo esto. La foto que su esposo eligió para su obituario fue Gary con ese suéter multicolor que llevaba cuando vino a verme en mi sueño. Tuvimos un gato que producía gatitos cuando yo tenía unos 6 o 7 años. Sabíamos que teníamos gatitos desde que estuve embarazada por un tiempo y luego no lo estaba. No teníamos idea de dónde estaban los gatitos, lo cual era un problema. Tenía curiosidad por eso y miré directamente al gato pensando para mí mismo: ¿dónde están tus gatitos? Pero sin decir nada, si eso tiene sentido, inmediatamente mi imaginación se dirigió al lugar. Nuestro gato podría saltar desde los pilares en el costado del patio a través de algunas tablas dañadas y justo encima de nuestro patio. Sabía que estaban alrededor. Corrí hacia allí, monté el pilar de piedra y miré por el hueco de las tablas. Los gatitos estaban justo enfrente de mí. Nunca había experimentado otro evento como este en toda mi vida. Cuando iba a la casa de mi familia, me subí a un todoterreno que iba por la calle. Esto fue en Bangladesh en ese momento. Y después de tomar el todoterreno, las próximas 2 horas serían una carretera que bajaba por un bosque. Estaba sentado como una escopeta, y a lo largo de la carretera había un anciano caminando por la carretera. Estaba haciendo auto-stop, y el conductor decidió recogerlo. Insistió en sentarse en mi asiento y obedecí porque era un hombre mayor. Aproximadamente a 1 hora de camino, nuestro auto chocó con un autobús y el asiento en el que yo iba anteriormente quedó destrozado. Salimos todos y miramos a nuestro alrededor, pero no pudimos encontrar al anciano que insistió en tomar mi asiento en ningún lado. Historias como estas no son raras, pero no las creí. Todos sabemos que el hombre se sentó en mi asiento y todos lo vimos, pero no estaba por ninguna parte.